Regresamos con nuestra mesa de expertos en seguridad, Eduardo Guerrero, Alejandro Ope y Javier Oliva. Estamos analizando en profundidad el tema de la detención del general Cienfuegos en Estados Unidos. Alejandro, déjame empezar este segmento contigo porque decía Javier Oliva que escuchó la idea de que esta detención puede fortalecer la idea de que necesitamos una Guardia Nacional que se consolide para que los militares regresen a sus cuarteles. Yo he oído el argumento exactamente contrario, porque se dice esto debilita a la Guardia Nacional, porque al final la Guardia Nacional, la mayor parte de sus elementos son militares. ¿Qué te parece? Mira, o sea, la Guardia Nacional, como ya ha quedado plenamente demostrado, no es más que la extensión del ejército en otra dependencia, ¿no? De hecho, salió el 6 de octubre un decreto donde la Sedena asume el control operativo de la Guardia Nacional. Pero, digamos, más allá de la Guardia Nacional, yo creo que lo que sí abre la detención del general Cienfuegos, o debería abrir la detención del general Cienfuegos, es una discusión sobre los riesgos que se corre de involucrar crecientemente a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y en tareas de control del narcotráfico. Tradicionalmente las Fuerzas Armadas han tenido niveles de corrupción relativamente menores a los de las corporaciones policiales. No digo que no haya, pero digamos, comparado con corporaciones policiales ha tendido a ser menor. Por dos razones. Una, digamos, son las características de la vida militar, el hecho de que tienen seguridad en el empleo, que tienen vida en común en bases o unidades habitacionales militares, que tienen movilidad geográfica constante. Eso era una suerte de dique a la corrupción. Y el otro era que la participación de las Fuerzas Armadas tradicionalmente en tareas de control, combate al narcotráfico y seguridad pública había sido más bien limitada, ¿no? Participaban sí en tareas de erradicación, de interdicción marítima y aérea, pero no estaban en la primera línea. Esto empieza a cambiar a partir de 2006, con Calderón, de manera acelerada. Y este proceso se ha venido agudizando en los últimos años y particularmente en la actual administración. Entonces, ese dique a la corrupción, pues lo hemos estado quitando, lo hemos estado horadando ya durante tres administraciones, y sí, en la medida en que pongamos a los militares a actuar como policías, pues los enfrentamos a los riesgos que tienen los policías, ¿no? Y le incrementamos la vulnerabilidad a la corrupción. Entonces, yo creo que sí es un buen momento, sí abre una oportunidad muy importante para discutir cuál debe de ser el rol de las Fuerzas Armadas en estas tareas, ¿no? Sí. Obviamente esto no puede haber un repliegue inmediato, pero sí debería de plantearse, debería de plantearse la posibilidad de regresar a la vía civil. Y no solamente, Eduardo, en el tema de la seguridad pública, sino que durante este gobierno del presidente López Obrador se le han encargado muchas cosas al ejército. Ya no solamente son militares y policías, sino son constructores, son distribuidores de medicinas, ahora se van a encargar de los puertos y de las aduanas. En fin, hay algo, pues yo como nunca había visto una intervención tan activa de las Fuerzas Armadas en labores que supuestamente deberían estar realizando los civiles, Eduardo. Sí, claro. Y ha sido con esta fe ciega que tiene el actual presidente en la integridad de las Fuerzas Armadas, cuando ya estamos viendo de que no solamente hay serias fisuras en la integridad de las Fuerzas Armadas, como lo hemos visto en los reportajes del diario español El País. En los últimos meses ha habido unos reportajes muy interesantes y muy, ¿cómo decirlo?, alarmantes de la corrupción que hay al interior de la Sedena en términos de contratos, donde se menciona, por ejemplo, que 2.300 millones de pesos fueron asignados a empresas que después el SAT designó como empresas fantasma o factureras, en donde ya por ahí vemos que también el tema de la corrupción presupuestal y administrativa está
en todo lo que da al interior de la Sedena, sino que ahora el asunto del vínculo entre directivos de Sedena con el crimen organizado, si esta acusación se concretara, pues sería algo tremendo. Yo creo que el presidente López Obrador no puede tomar esto a la ligera. Esto es si resulta cierta la acusación, pues es una alerta muy importante para que el presidente reformule su estrategia y no le esté entregando a las Fuerzas Armadas el control, pues como tú mencionabas ahorita, Leo, de los puertos. En el caso de la Marina, que por cierto ha sido un cuerpo, digamos, burocrático en el que confía más Estados Unidos, en muchas ocasiones hemos visto que los americanos son muy reacios a entregar cierta información de inteligencia a la Sedena, pero sí lo hacen con los marinos, por algo será, ¿no? Y también fíjate que hay el dato curioso de que el presidente López Obrador no haya nombrado a alguien del círculo íntimo de Cienfuegos como nuevo secretario de la Sedena, sino que se haya inclinado por alguien que sin duda tenía vínculos sólidos con Cienfuegos, pero estaba fuera, digamos, de este círculo más cercano. A lo mejor también el presidente López Obrador tuvo en algún momento algún elemento para desconfiar de Cienfuegos, pero sin duda tiene toda la fe puesta en los militares. El presidente tiene que pensar más también en términos institucionales y menos en términos personales. Si hay corrupción al interior de la Secretaría y hay altos funcionarios vinculados con el crimen organizado, no es una cuestión casuística derivada de la personalidad o las preferencias de alguien, sino que definitivamente hay al interior de esa Secretaría incentivos institucionales para que se dé tal colusión, ¿no? Y eso es algo muy preocupante y tiene que venir esta reforma institucional también para remediar eso, ¿no? ¿Tú verías, Javier, conociendo a las Fuerzas Armadas, disposición del Ejército y de la Marina para hacer esa reforma? Una reforma que yo creo que quedó pendiente con la democratización del país, pues de alguna manera redefinir el pacto entre las Fuerzas Armadas y las autoridades civiles. ¿Cómo sientes ese ambiente dentro del Ejército para una posible reforma a fondo de las instituciones castrenses? Fíjate que recientemente y en esta administración, a mí lo que me consta desde hace muchos años que colaboro en el sistema educativo militar, he visto cómo gradualmente se ha ido dando una apertura y en esta administración no es la excepción. Por ejemplo, tenemos a un civil, por primera vez, que es nombrado dentro de la estructura educativa militar como subdirector del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos. Esto no tendrá más de un mes. Tenemos el caso también del comienzo de la participación de civiles en el doctorado que se imparte en el Centro de Estudios Superiores Navales, el doctorado en Defensa y Seguridad Nacionales. Y es muy importante el sector educativo porque es el vehículo, yo lo he visto así, un vehículo de aproximación a la sociedad mexicana de aquellas y aquellos mexicanos que buscan especializarse en los estudios de defensa, seguridad e inteligencia, y ahí personalmente puedo constatar que este proceso de apertura se ha dado. Claro que hay muchos otros ámbitos en donde se tendrían que manifestar, pero aquí vale la pena subrayar algo que no han sido los militares, entiéndase Ejército Mexicano, Fuerza Aérea, Armada de México, los que han ido a tocar la puerta, por utilizar una expresión coloquial, al estamento civil para participar en distintas tareas. Ha sido el presidente de la República, en su calidad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el que les ha asignado esas tareas, esas responsabilidades, y pues no les queda de otra más que pues obedecer, ¿no? Pues es parte de la institucionalidad y de la doctrina militar. Pero déjame regresar, Javier, al tema, y te lo pregunto directamente. ¿Tú crees que hay condiciones para reformar las leyes y que los secretarios de Defensa y de Marina sean civiles? A mí no me parece un tema trascendente, francamente. Yo no creo que eso nos haga más o menos democráticos, ni nos haga más o menos transparentes. Tenemos todos los recursos que ofrece la ley
usualmente la Secretaría de Marina y la Secretaría de Defensa, y esto Eduardo lo sabe muy bien, resultan premiadas por el ejercicio transparente de su presupuesto. Me parece que pero ¿estás de acuerdo que en la mayoría de las democracias liberales, creo que salvo Guatemala y México, los ministros de la defensa son civiles? Y es una manera de mandar el mensaje de que los militares están debajo del poder civil. Sí, y lo están de todas maneras. Lo que pasa es que también hay que atender un poco las características del sistema político mexicano. Con esto no quiere decir que no pueda evolucionar. Me estás haciendo una pregunta en este contexto. Me parece que el análisis para una transformación institucional y jurídica también de las Fuerzas Armadas tendría que hacerse. Pues a mí no me gustaría que se hiciera por respuesta a lo que sucedió con el general Cienfuegos. Me parecería una actitud de franca subordinación inexplicable e injustificable. Eso se tiene que hacer de acuerdo a nuestras dinámicas políticas, jurídicas, sociales, y no por un caso todavía ni siquiera aprobado de la DEA, que además hay que recordar que la DEA, si algo pretende, y es una actitud de la política exterior de los Estados Unidos hacia México. Veamos la historia y el origen de la guerra del 46-48, dividirnos a los mexicanos. Eso no es ninguna verdad, es una parte estructural de su política exterior. A ver, creo que toda esta respuesta de Javier fue para decir que no hay condiciones para que sea el secretario. Bueno, en este momento sea tema. Porque lo estaremos haciendo como respuesta a lo que está sucediendo con la DEA, Leo. Eso es lo que a mí no me parece pertinente. No, bueno, es que en la mesa se ha puesto el tema de que esto va a llevar inevitablemente a una reforma en las Fuerzas Armadas, y yo creo que ese es uno de los temas sobre la mesa, ¿no, Alejandro? Sí, sin duda. Yo creo que, sin duda, no se debe de hacer una reforma solo por una detención, pero yo creo que sí es una agenda pospuesta, ¿no? Una reforma democrática de nuestro aparato de seguridad que involucre, entre otras cosas, una transformación de la relación entre civiles y militares, ¿no? Uno de los datos que importantes lo diste tú, ¿no? Que es México es, junto a Guatemala, el único país latinoamericano que nunca ha tenido un civil a la cabeza de su Ministerio de Defensa. Pero déjame darte otro que a mí me parece muy importante. De 1946 a la fecha, no ha habido un solo secretario de la Defensa Nacional que haya sido removido de su cargo durante el sexenio en el que lo ocupó. Eso no sucede en ninguna dependencia civil, ¿no? Y sí habla de una dosis de autogobierno de las propias Fuerzas Armadas, y habla de la naturaleza del arreglo que se construye a partir de los años 40. Pero es que ese era el arreglo del sistema político, Alejandro. Los militares dejan de participar en política, exacto, o de manera muy activa, y los civiles, a cambio de eso, los civiles no se involucran mayormente en asuntos militares. Ahora, ese arreglo le sirve al país muy bien durante muchas décadas, claro, ¿no? Esto también hay que reconocerlo. Totalmente. México se libró, ¿no?, de la pesadilla de golpes de Estado, de dictaduras militares que asolaron a prácticamente toda la región latinoamericana durante muchísimas décadas, ¿no? Entonces, pero ese era un arreglo que suponía que los asuntos militares estaban relativamente acotados, ¿no? Y en la medida en que han fracasado las instituciones civiles y que se le han dado más y más y más áreas de responsabilidad a las Fuerzas Armadas, pues digamos, esa brecha, ¿no?, ese déficit democrático se ha ido ensanchando, ¿no? Poner un civil a la cabeza de la Secretaría de Defensa, yo creo que tendría que ser el último paso de una transformación profunda de la relación entre civiles y militares. Tendría que ir de la mano de un fortalecimiento de los mecanismos de supervisión, vigilancia, control, un fortalecimiento, por ejemplo, de las comisiones de defensa y de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional en el Congreso de la Unión. Tendría que ir de la mano de fortalecimiento de los mecanismos de supervisión y vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación o de las instituciones civiles sobre las Fuerzas Armadas en materia presupuestal y administrativa. Tendría que ir de la mano de la construcción de un staff civil dentro de la Sedena o dentro de la Secretaría del
Secretaría de Marina, tendría que ir de la mano de de mayor cooperación entre instituciones educativas militares e instituciones educativas civiles. O sea, no es nada más poner un civil, eso no resuelve nada en específico, ¿no? Tiene que ir de la proceso más amplio de transformación, ¿no?, de nuestro aparato de seguridad. A mí lo que me parece, Eduardo, antes de irnos a la pausa, es que lo que están diciendo tanto Javier como Alejandro es que debe de haber voluntad de las dos partes, tanto de la parte civil como de la parte militar, de decir, oigan, tenemos que redefinir este pacto muy importante para el Estado mexicano de hasta dónde llega el poder militar y hasta dónde llega el poder civil. Sí, yo no creo, Leo, o sea, yo mencioné este tema de la naturaleza militar del mando de la Sedena, sí, como un asunto que, digamos, es como la punta de un iceberg en donde hay muchas cosas atrás, ¿no? Yo no creo que ese tema ahorita sea modificable, ni tampoco creo que sea el momento político pertinente, pero sí creo que el presidente López Obrador debe reformular su estrategia, digamos, de lo que resta de su sexenio, de estar utilizando a las Fuerzas Armadas para obras públicas de distinto tipo y para resguardar las aduanas, para hacerse cargo de todos los puertos. O sea, creo que está estirando la liga demasiado y creo que además está exponiendo a las Fuerzas Armadas justamente a que sean más vulnerables a la corrupción. Entonces yo las cuidaría más y solo las utilizaría de manera muy selectiva para asuntos en donde realmente nos son útiles y sobre todo tiene que ver para enfrentar al crimen organizado de corte, digamos, paramilitar, ¿no? Como de hecho lo está haciendo tengo registrado, Leo, que desde enero de este año se echó a andar una ofensiva contra Cártel Jalisco impresionante. Seguramente esto se negoció en diciembre con el gobierno americano, dado que querían designar a los cárteles mexicanos, sobre todo a Cártel Jalisco, como una organización terrorista, y a eso se opuso el gobierno mexicano. Hubo una negociación, me parece que en diciembre, y de esa negociación lo que estoy viendo con los datos es que se lanzó una ofensiva tremenda para desmantelar a Cártel Jalisco Nueva Generación y se triplicaron los arrestos de esta organización, de manera que la cooperación está ahorita a todo lo que da. Están pegándole durísimo a Cártel Jalisco, justamente por eso también este cártel ha reaccionado de manera tan violenta. Y desgraciadamente también el récord que traía los militares de bajo involucramiento en matanzas de civiles está empezando a cambiar. El pronóstico de que la Guardia Nacional y el Ejército iban a cometer grandes abusos contra los derechos humanos no sucedió durante el primer año y medio de gobierno, pero sí está empezando a suceder en los últimos 3 o 4 meses, justamente en el contexto de estos enfrentamientos que hay contra Cártel Jalisco y Cártel del Noreste, ¿no? Muy bien, vamos a una breve pausa, regresamos. Regresamos, estamos haciendo un balance, un análisis a profundidad de la detención del general Salvador Cienfuegos con nuestra mesa de expertos en materia de seguridad. Oigan, nos queda una última ronda de conclusiones, 1 minuto para cada quien. Comienzo contigo, Javier Oliva. Bueno, te pido que me acotes, Leo, porque no traigo reloj a la vista. Lo primero es, y es una conclusión que me parece obvia, que fácilmente vamos a compartir, que tenemos que esperar la presentación y la consistencia de las pruebas en contra del general Salvador Cienfuegos. Esto no sabemos cuánto puede durar. En efecto, no hay un pronóstico fijo al respecto. Lo segundo, sí me parece que debemos estar muy pendientes de cómo se va dando el debate en México. Extrañamente, al otro día de la detención del general Cienfuegos, me eché un clavado literalmente a los periódicos estadounidenses y ni uno lo traía en primera plana. ¿No?
Entonces, me parece que el debate aquí está obviamente sobredimensionado por la naturaleza del personaje, el momento, etcétera, ¿no? Sí me parece que debemos seguir analizando, discutiendo, sobre todo con fundamento, porque desafortunadamente algunos colegas pues han utilizado lugares comunes, insidias, especulaciones sin ningún fundamento, y por eso a mí me gusta mucho participar en esta mesa con dos colegas expertos, sí, claro, que sí en los temas, y sobre esa línea nos tenemos que mantener, evitar que el prejuicio y el sensacionalismo nos lleve a sustituir las posiciones, porque incluso hay que decirlo, hasta el propio presidente de la República salió de manera titubeante a tratar de procesar la situación, lo cual demuestra algo muy importante, que pues, en su entorno no hay civiles que manejen los temas de las relaciones civiles militares, lo cual le haría bastante falta en esta coyuntura. Esa sería mi conclusión, y agradecerte, Leo, nuevamente. Sí, gracias. No, gracias, Javier, gracias a ti. Muy interesante este último punto de tener civiles que le ayude al tema militar al presidente. Eduardo, una conclusión de 1 minuto. Pues que esto definitivamente sí es algo que puede tener un gran impacto en la estrategia de seguridad que estamos viendo, en caso, como creo que sucederá, que el presidente sea receptivo a lo que está pasando. Y creo que ya no es una, sino son varias alertas las que se han prendido recientemente en relación con el funcionamiento de la Sedena y de su hermana también, la Guardia Nacional, que no ha acabado, digamos, de madurar y de consolidarse, ¿no? Las cifras alegres que el secretario Durazo ha estado dando en las últimas mañaneras sobre la mejora de los indicadores de seguridad, pues se basan en datos que son inservibles para hacer una evaluación mínimamente rigurosa de lo que está pasando en México, porque se basan sobre todo en denuncias, y ya sabemos que son completamente manipulables en varios estados del país, y que además en este país casi no denuncia nadie los delitos. Entonces, sí quería tocar el punto, Leo, de que se está queriendo dar la impresión de que vamos muy bien en materia de seguridad, cuando los homicidios siguen altísimos, no han logrado reducirse, cuando no tenemos una estrategia clara de combate a la delincuencia, cuando ahora vemos a la Sedena navegar en estos mares inhóspitos de desprestigio de algunos de sus directivos. Yo creo que el escenario es muy complejo, y ojalá ahora en el relevo del secretario de Seguridad sirva también para hacer una pausa, hacer una evaluación y reformular varias acciones que me parece que no están dando resultados en términos de una estrategia eficaz contra la violencia y la inseguridad en el país. Gracias, Eduardo. Una última conclusión, Alejandro Ope. Sobre el caso específico del general Cienfuegos hay que esperar al juicio, si es que se da juicio, si es que hay juicio y la presentación de la evidencia. Por ahora no tenemos información para tener conclusiones categóricas sobre la culpabilidad o inocencia del general. Sin embargo, yo creo que esta es una oportunidad muy importante para empezar a tener 3 conversaciones sustantivas. Uno, sobre la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, en qué medida queremos que esto siga y en qué medida esto vulnera la integridad de las Fuerzas Armadas. Segundo, cuál debe de ser la relación entre civiles y militares, si debemos o no transformar el pacto fundacional de esta relación y los mecanismos institucionales que la soportan. Y tercero, esto también obliga a revisar la cooperación de seguridad con Estados Unidos. En esta materia, Estados Unidos nos trata como potencia hostil. O sea, hubo una agencia de inteligencia extranjera, intervino teléfonos en México a ciudadanos mexicanos sin la autorización de autoridades mexicanas, ¿no? Entonces, eso no es un acto amistoso, ¿no? Déjame ponerlo de este modo, y sí debería de llevarnos a pensar hasta dónde se puede o no cooperar con Estados Unidos, que de cualquier manera va a actuar de manera unilateral cuando así le convenga. Pues muchas gracias, Alejandro, Eduardo, Javier. Es un privilegio tener a la mejor mesa de expertos en seguridad.
Eso es mi opinión muy personal. Realmente muy interesante. Gracias a nuestros colaboradores. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero en unos minutitos más en Tercer Grado, allá en el Canal de las Estrellas. Y mañana, en punto a las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar.